Ollanta Humala, ¿tú crees que él ha desperdiciado la gran oportunidad de hacer realmente una transformación como lo había anunciado, teniendo apoyo popular y apoyo también de, digamos, de la clase empresarial en su momento y teniendo dinero actualmente el país? ¿Qué se puede decir de Humala, no? En fin, se olvidó de todo, se olvidó de sí mismo, traicionó su programa, traicionó hasta la hoja de ruta, que ya era la versión, digamos, edulcorada de la gran transformación. No cumplió nada de lo prometido, usó el electorado indignado para llegar y luego se arregló con la Confiep. El problema es que ni siquiera ya lo quieren, ¿no? Entonces, Humala es un mal paso, es un incidente menor de la política peruana, pero también tiene importancia porque ha sido una gran y nueva frustración de aquellos que querían cambios, no radicales, ¿no? Nadie quería un cambio radical, sino que lo que se quería era un cierto grado de autonomía respecto de la plutocracia, respecto de los que cortan el jamón, respecto de la Confiep. Que la Confiep no siguiera gobernando. Bueno, con Humala ha seguido gobernando. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que se entrega él a la Confiep o al gran empresariado? El problema del omelette. Otra vez. El problema del omelette. Grande problema del Perú está a lo largo de nuestra historia. La carencia de coraje es una constante perversa, ¿no? La tuvimos, madre mía. Hay que revisar la historia del Perú para asustarse y reconocer que ha habido falta de entereza en el Perú casi como una característica nacional. Pero ¿qué hay detrás de eso? Es lo que yo te preguntaría, ¿no? Porque se supone que la presidencia de un país debiera ser el lugar desde el cual precisamente se puede ejercer el mayor poder para ordenar las cosas. Si lo quieres. Este otro poder. Si lo quieres. Si aspiras a ello. Si tienes la idea de cambiar cosas. Pero si llegaste al poder solo para estar ahí y para manejar todo en piloto automático, y todo lo ves desde el terror, desde el pánico, desde el susto que te puede producir el chantaje de la oligarquía, de la plutocracia, los periodicazos con que te amenazan. Su falta de convicciones. Yo creo que él hizo una campaña electoral teatral. Es decir, jugó para la izquierda, pero no tenía convicciones profundas de izquierda o de centroizquierda. Para ti es un oportunista. Es una construcción teatral, una construcción histriónica de Nadine, al final de cuentas, y de la gente que sí en algún momento le creyó, ¿no? Me refiero a Lerner y compañía. Él construyó muy bien el personaje electoral, vamos a cambiar el país, luego rebajó eso en una ganga y dijo, no vamos a cambiar del todo el país, vamos a cambiar algo el país. Esa fue la hoja de ruta. Y al final, mira dónde estamos. Se une aquí a la falta de carácter la falta de principios. Y se une a la falta de principios y a la falta de carácter el hecho de que el partido no era tal, era un cascarón. Entonces el partido no podía exigirle nada. No le podía exigir el cumplimiento de un programa a un partido que no existe, que no se reúne, que no tiene comité ejecutivo nacional, que no tiene cómo plantearle a su líder las eventuales traiciones en las que puede incurrir. Entonces todo está organizado para que el gobierno sea un mito, la presidencia sea una figura decorativa y para que al final de cuentas el sistema se perpetúe, no importa quién gobierne. Por eso la gente dice, ¿qué va a pasar el 2016? No se preocupe usted, el 2016 va a pasar lo mismo. Va a pasar exactamente lo mismo. Gane quien gane, va a gobernar el periodicazo, la Confiep, el neoliberalismo, porque el sistema es sagrado. Eso nos han metido en la cabeza. ¿Y tú crees que Nadine en algún momento fue un activo para la gobernabilidad? ¿O no? Sí,
Sí, lo creo, en los primeros meses, un activo para su régimen, para su marido. Después, el exceso de presencia, su avidez insaciable por figurar y mandar, empezaron a hacerle daño al gobierno. Entonces ahora ya es un pasivo. Pero Nadine es la arquitecta del cambiazo, porque la gran transformación se convirtió en el cambiazo. Ella fue decisiva en la conversión de Humala de un presidente que iba a hacer cambios importantes a un presidente que no ha hecho absolutamente nada en cuanto a cambios cualitativos del sistema, que sí los necesitaba, ¿no? Y que se ha dejado colonizar, ¿no? Como tú dices, por el sistema. Sí, colonizar, domar, secuestrar, adiestrar, sí. Claro, ¿cómo pasas de caudillo de un movimiento de indignados a mascota de Confiep? Dime tú, ¿qué brebaje tienes que tomar para convertirte luego en un faldero del señor Alfonso García Miró? ¿Ah? ¿Por qué cuando hablamos del sistema, del neoliberalismo, del poder fáctico económico, pareciera que lo que cuestionamos es hacer empresa? Y quizás alguna gente cree que lo que se está cuestionando es hacer empresa, cuando lo que creo yo dime tú, se cuestiona es la forma como se hace empresa en ese país, la forma como se ha instalado el neoliberalismo en este país. Sí, claro, de eso se trata. Se trata de que los salarios han bajado 8 puntos en cuanto al Producto Bruto Interno en los últimos 20 años. Y en cambio el capital ha subido 10. Sí, se trata de eso. Se trata de hacer un capitalismo menos brutal, más humano, más equitativo, porque el capitalismo puede ser compatible con cierta equidad, con cierta justicia. Pero claro, nosotros hemos heredado el capitalismo impuesto a patadas por Fujimori desde el año 92. Sindicatos abolidos, derechos laborales olvidados, en fin, persecución a todo aquello que disienta del coro general y colapso de los partidos. Entonces, de igual modo que en Chile el neoliberalismo lo impuso Pinochet a patadas y a balazos, aquí Fujimori necesitó de un golpe de Estado para consagrar el liberalismo. Esa es la herencia que tenemos. Es un país lleno de inequidades y de fracturas. Pero claro, y resulta que hay países en donde el capitalismo puede ser socialdemócrata. Pregúntale a los suecos, pregúntale a los daneses, pregúntale en cierto modo y en ciertos aspectos a los alemanes. Sí, claro. Sindicatos, negociación colectiva, derechos laborales, cierta paridad en el rol social del trabajador con el patrón. ¿Y por qué no podemos tener eso acá? Bueno, qué buena pregunta. Es la gran pregunta que no tiene respuesta, porque no tenemos una clase dominante que haya pensado en el país y que haya pensado en perdurar con justicia, sino que tenemos una clase dominante que ha creado, mediante la imposición, una situación siempre precaria. El Perú es un país precario, todo parece inestable, todo parece que va a caerse de pronto, ¿no? Porque no tenemos instituciones y porque no tenemos una perspectiva nacional. Hay derechas en América Latina que han construido horizontes que, en fin, si no son unánimes, por lo menos entusiasman a buena parte de la población. Aquí la derecha nunca se preocupó de eso, se preocupó de ganar dinero. Entonces, a costa de abusos y recortes de derechos. Lo que no hay es país, no tenemos nación, no tenemos ciudadanía y no tenemos instituciones, desde luego. Entonces, perdona que vaya más atrás, pero ¿por qué nosotros no tenemos eso en esa clase empresarial y en otros países sí? Porque probablemente nos hizo mucho daño ser los engreídos del virreinato.
y haber producido una clase rentista que acometió muy pocos proyectos industriales, empresariales, agrícolas, ¿no? De nación. Entonces, fuimos los engreídos de los españoles, tuvimos todo, fuimos el centro del virreinato en esta parte del continente, y de pronto un día nos vimos independientes y libres con una república que no pudimos manejar y en la que mantuvimos una serie de segregaciones, discriminaciones y crueldades, ¿no? Sobre todo con el indígena. Ese es el origen probablemente, ese rentismo de los encomenderos, es el origen probablemente de la ociosidad de nuestra clase empresarial, de nuestra falta de ingenio en muchos sentidos y de no haber construido un país. Y falta de sentimiento de pertenencia, quizás, a un todo más grande. Sí, porque ahí viene también el racismo, ¿no? El creer que lo indio es inferior, siempre inferior, que lo mestizo es sospechoso, que lo negro es bajo. Es decir, toda esta mezcolanza perversa que es parte de la educación todavía de las clases altas en el Perú, ¿no? Al final de cuentas, el choleo se mantiene virgen, está intacto, parece el siglo XIX. Y entonces suceden cosas como, por ejemplo, esta ley Pulpín, ¿no? O el del régimen laboral juvenil, en la que ni siquiera vamos a decir se recortan derechos, simplemente se quieren negar derechos a los jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes y de que se les puede explotar o sobreexplotar, como dice el presidente Humala. Tú has dicho que precisamente eso, ¿no? Que se consolida la supresión de esos derechos como si fuera una gran virtud. Incluso el presidente mismo lo declama de esa forma. Claro, el mensaje es, si no tenías nada, ¿qué protestas? Ahora tienes algo, tienes un poquito. Pero es justamente el juzgar que los jóvenes son ciudadanía de segunda, ¿no? Son, en fin, el concolón social de la PEA, de la población económicamente activa. Y eso es absurdo, pero tiene que ver mucho con la conversión de Humala en una suerte de administrador del país desde la perspectiva conservadora. No le interesa ya ninguna otra cosa sino llegar al 2016 y despedirse, espero que para siempre. ¿Tú crees que hay un peligro real de que no acabe su mandato, o por lo menos él lo cree así? No creo. No veo un peligro ni de golpe de Estado, ni de interrupción institucional, ni de colapso de la democracia por parte. La única posibilidad sería, digamos, que el Congreso iniciara un proceso de bloqueo sistemático y de sabotaje, pero sería suicida. No creo. Vamos a terminar con Humala y Humala va a terminar con nosotros. ¿Qué es este Frankenstein llamado Urresti, que es ahora la cara visible del gobierno? Es un intento de distraer de todo lo demás que está mal en el gobierno, del caso Martín Belaúnde, de la inseguridad, etcétera. Es un misterio, Urresti. Es un hombre fuera de lo común, carismático, popular, bienvenido en muchísimas plazas, y me refiero al ABCDE, a todas las clases sociales, y sin embargo es un perfecto esperpento, ¿no? Porque, vamos a ver, quítale la locuacidad, quítale su capacidad de réplica, quítale el sarcasmo, quítale la teatralidad, y lo que queda es nada, porque en términos de seguridad no hay un solo avance. La policía sigue tan corrupta como antes, la inseguridad se mantiene y se acrecienta, y los niveles de delincuencia amenazante simplemente creo que se han duplicado en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo hace un hombre para que la gente no lo juzgue por sus omisiones y que lo juzgue solamente por sus
actuaciones, puestas en escena, por sus performances. Bueno, es el Perú, pues. Es el Perú, pues. La prensa. Si no hay ciudadanía y si no hay prensa, sí, pues Urresti podría llegar hasta ser candidato. Es más, Urresti podría llegar a ser presidente. Sí, pues. ¿Y ¿Por eso qué no? cómo te cae? Si un chinito que apenas hablaba el español fue presidente el año 90, con el apoyo de la izquierda. Con el apoyo de la izquierda. Nunca lo olvidemos. Con el apoyo institucional de la izquierda. Y entonces, dejarás de sentir angustia, Claudia, cuando entiendas que en el Perú todo es posible. Somos un invento de Tristan Tzara, de André Breton. Somos un país surrealista. Cuando llegues a esa convicción, ya nada te va a angustiar. ¿Urresti presidente? Sí, cómo no. Por supuesto. Por supuesto. Nicolás Lúcar, primer ministro, también. Desde luego. Pero ¿qué panorama es ese tétrico del 2016 con esos candidatos? Keiko Fujimori, Alan García, Daniel Urresti. Sí, pues. ¿Y acaso hemos hecho nuestras tareas? ¿Hemos cumplido nuestras tareas como para decir, qué pena, caray, mira este elenco tan pobre, nosotros que hemos trabajado tanto en fortalecer los partidos, fortalecer la educación, fortalecer la ciudadanía, ¿no? Fortalecer la prensa independiente, y mira lo que nos sale? ¿Acaso hemos hecho eso? Hemos hecho todo para tener a Keiko, a Alan, a Urresti y a cualquier payaso supernumerario que entre a las tablas. Claro que sí. Pero que tú dices... Los peruanos no somos conscientes a veces de que nuestra suerte, nuestro destino, nos lo ganamos a pulso. Entonces, lo que tú me dices es, bueno, no hay nada que hacer, así es, así están las cosas y... No, yo no digo eso, yo peleo a mi manera, igual que tú, y seguiré peleando, pero eso no me impide verificar los hechos, y los hechos son esos. Ahora, que yo luche, igual que tú, para evitar esto, pues sí, pero es que luchamos a partir de ciertos convencimientos. Somos una minoría. La mayoría no piensa como nosotros. Segundo, es muy probable que nuestra causa sea una causa perdida, ¿no? Tercero, la frustración es un hábito en nosotros, ¿no? Sí, claro. Humala. ¿No tuvimos esperanza en Humala en algún momento? Pues mira lo que pasó. Ahora, ¿eso significa que no peleemos? No, significa que hay que pelear más. Pero tenemos que ser conscientes de que navegamos contra la corriente. ¿Qué te dicen las movilizaciones de los jóvenes de estos últimos meses, semanas? 4 movilizaciones, o sea, por la quinta. No se había visto hace mucho tiempo jóvenes marchar. Qué bueno sería que, al margen de incidentes medio oscuros, medio delictivos y al margen de la presencia de ciertos pandilleros, qué bueno sería que ese movimiento fuera la semilla de un movimiento más grande, ¿no? Un movimiento como el que está cambiando la política en Grecia, o en España, o en Portugal. Juventudes indignadas que, en fin, parecen restituir el ejemplo de los chicos y chicas franceses de mayo del 68. Si la juventud pudiera volver a salir a las calles, como lo hizo en Francia en mayo del 68, cambiando el país, obligando a Charles de Gaulle a dimitir, el mundo cambiaría. Ojalá que esto sea así. Ojalá que no se quede en el horizonte diminuto de yo quiero un mejor trabajo. No, deberías aspirar a tener un mejor sistema de vida, con nuevos valores, porque con este sistema la ley Pulpín es absolutamente natural. Este es un sistema donde el salario mínimo vital sigue siendo de 750 soles y donde en las microempresas pagan 400.
y donde en los bancos las cajeras jovencitas que vienen de barrios populares ganan el sueldo mínimo, manejando miles y miles y miles de soles. Este es un capitalismo brutal, hecho para que la tasa de retorno sea muy pronta, para que la ganancia sea muy grande y para que el trabajador gane lo menos posible, ¿no? Pregúntale a los chicos de Ripley cuánto ganan. Claro. Pregúntale a las pobres mujeres de la agroexportación en Ica, el boom de la agroexportación, a ver cómo las tratan. Esclavos casi. Y es un régimen especial, legal, Los empresarios no están haciendo nada ilegal, legal, autorizado y auspiciado por el Estado. Ese sistema, el neoliberalismo, está instalado y está para quedarse, y nadie quiere volver a otras fórmulas, ¿no? No sé, comunismo o aquellos otros, digamos, sistemas que se le puede anteponer. Pero eso es un cuco, ¿no? Sí, claro. Estás hablando del cuco. Estoy de acuerdo, pero cuidado, mucha gente cuidado, hace... no vaya a ser comunista. Mucha gente hace esa asociación, ¿no? Bueno, o sea, será pues la gente... Cuestionar el neoliberalismo es querer volver al comunismo. Bueno, será la gente que le habla a Radio Exitosa. Hombre, no, pero digamos, gente un poco más elaborada no piensa eso, ¿no? O sea, oponerse a los excesos del neoliberalismo que instauró el dúo Thatcher-Reagan en los 80, no es ser comunista, por amor de Dios. No, es querer un sistema justamente más humano y con más futuro. Porque el sistema actual lo que produce al final es un tal nivel de resentimiento que se convertirá en violencia, ¿no? En el Perú todavía no se ha hecho un examen crítico de por qué tuvimos el marxismo mutante de Sendero. ¿Por qué nos tocó eso? ¿Por qué en Brasil hubo una guerrilla urbana, pro-cubana? ¿Por qué en Colombia están las FARC? ¿Por qué en Ecuador se produjo Alfaro Vive Carajo? ¿Verdad? ¿Por qué en Nicaragua tuvieron los sandinistas? ¿No es cierto? ¿Y por qué en El Salvador estuvo la guerrilla Farabundo Martí? ¿Y por qué a nosotros nos tocó el monstruo de Abimael Guzmán? ¿Por qué? ¿Por qué crees que a nosotros nos tocó el monstruo? Ese que ponía coches bombas en Tarata, que mataba a campesinos en Lucanamarca, que podía acuchillar niños y niñas con tal de convencerlos, entre comillas, para su causa. ¿Por qué nos tocó tamaña monstruosidad? No una guerrilla, sino un verdadero Pol Pot andino. Hombre, ¿no te has puesto a pensar que fue porque éramos un país tan envenenado por las contradicciones sociales que de ahí tuvo que surgir alguien como Guzmán? Sí, pues. Pero el Perú no se hace esas preguntas. El Perú pasa de puntillas sobre sus dramas y sobre su memoria y se hace loco y silba y mira el techo. Sí, nadie quiere hacer memoria. Así es. Y no solo en tanto al terrorismo que estás mencionando, y son cosas tan recientes como Alan García, que haya llegado a un segundo mandato casi sin rasguño. Sí, sí. Que pueda sortear una cosa tan grave como los narcoindultos. Claro. O el baguazo, sin un rasguño. Claro. Eso pasa cuando las instituciones se pudren. El Poder Judicial en el Perú está podrido. Y Alan García es, en su impunidad, un producto del Poder Judicial, una emanación del Poder Judicial. Alan García es el rey de la prescripción, el rey del sobreseimiento, el rey del veto judicial para que no lo investiguen. Alan García, al final de cuentas, es una especie de presidente de la Corte Suprema honorario, clandestino. Pero es eso, ¿no? Es un país que no tiene un poder judicial independiente. Gravísimo asunto. Gravísimo asunto. Y César,
¿Cómo hacer para avanzar esas cosas de las que estábamos hablando hace un rato, que serían las necesarias para fortalecer ciudadanía, democracia, educación? O sea, ¿a quién dirigimos ese mensaje, el mensaje de esa tarea? Claro, podemos ir a todos, ¿no? Pero digamos, si hubiera que señalar... A los jóvenes. Fundamentalmente va a ser tarea de próximas generaciones. El cambio en el Perú no lo va a hacer la generación que ya falló y la generación que le sucede. No lo va a hacer ni el conformismo, ni el continuismo, ni la resignación. Lo van a tener que hacer movimientos como Podemos, el que ha surgido en España. Y ha surgido en un país infinitamente más avanzado que el nuestro, un país desarrollado, que está entre las 10 economías más importantes del mundo. Y sin embargo ahí ha surgido una rabia popular que tiene pues una explicación. Fracasó el sistema conservador impuesto por la Unión Europea y ahora es hora de probar nuevas cosas. España se permite esa reflexión, probemos nuevas cosas. ¿Por qué no el Perú, donde es muchísimo más necesario la aventura de la temeridad? Sin embargo, hay un contexto de crisis también, ¿no? Económica, que sí, no claro. sé si quizás aquí, porque hay todavía una cierta comodidad. Una crisis impuesta por el neoliberalismo. Porque claro, si vendes piedras, si vendes rocas, que después son plata y zinc y cobre, y esos commodities bajan de precio, sí, pues te llegó la crisis. Pero ¿y por qué no vendes, hombre, productos industriales? ¿Ah? ¿Por qué no te dedicaste un poco a la inventiva, a la imaginación? ¿Por qué no hiciste emprendedores modernos que pudieran hacer una industria más diversificada? ¿Por qué solo vendes lo que producen las plantas, los árboles y los cerros? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan primario, digamos? Bueno, pues el neoliberalismo dice, no, tenemos que seguir haciendo lo mismo porque eso es lo que podemos hacer. Entonces, sí, pues, al final de cuentas, esa mutilación de perspectivas económicas es la que nos convierte en un país tan vulnerable. Vendemos oro, pues ya bajó. Vendemos plata, pues ya bajó. Vendemos cobre, está bajando. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué quieres? ¿Qué más? Vendemos anchoveta para que la coman los cerdos en Alemania. Pues no hay anchoveta. El problema es que está escaseando. Sí, pues. La crisis se llama eso. Es una crisis del valor de nuestras exportaciones. Porque no tenemos ninguna vocación por vender productos con valor agregado. Claro, y yo iba a que en el caso de España esa crisis también crea un contexto para que haya un caldo de cultivo de insatisfacción, claro, que toca directamente, ¿no? Mientras aquí en Perú aún hay una cierta comodidad que quizás hace que estemos más adormecidos, ¿o no? Hay una cierta comodidad, depende de dónde mires, sí, ¿no? cierto. Aquí en este barrio hay comodidad, Cierto. Yo estoy cómodo, tú también, pero recorre un poco los suburbios de Lima y te vas a dar cuenta de que esa comodidad es ficticia. Lo que hay es estoicismo. El estoico peruano aguanta y aguanta hasta que llegue un momento en que todo estalle. Parece que estuviésemos trabajando para crear una masa crítica tal de rabia que mañana venga un movimiento como el de Sendero y capitalice y a ver qué decimos, ¿no? ¡Ay, qué horror! Otra vez. ¡Ay, qué horror! Otra vez. Entonces, sí, pues, se pueden hacer cosas. Los jóvenes tienen una gran posibilidad, pero necesitamos liderazgos, ¿no? Necesitamos pensamiento crítico. Mira, Levitsky, que es un gringo agudo, dice algo que los peruanos no reconocen, pero que él ha detectado de inmediato. Dice, en el Perú no se debaten las cosas centrales,
que sí se debaten en otros países de América Latina. En el Perú no se debate nada que tenga que ver con la esencia del sistema. Eso es sacro. Intocable. Exactamente. Sacro. Eso es verdad evangélica. Claro, y en eso Y tiene... nos han hecho creer eso. Y los periodicazos sirven para eso. Eso te iba a decir, en eso tiene mucha parte también la prensa, ¿no? Y los espacios que se dan o que no se dan para ese tipo de debates con el argumento de que, bueno, hacemos lo que la gente quiere y ta, 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 ta. Bueno, mira, cuando el comercio compró Correo, yo tuve una primera impresión de que era una operación comercial y meramente comercial, ¿no? Pero ahora yo debo rectificarme. No ha sido una operación comercial, ha sido una operación política. Y entonces, ahora sí podemos decir que la concentración es parte del problema de la prensa en el Perú. Esta monotonía, esta vocación por el coro, no por los solistas, esta partitura aburrida que siempre toca lo mismo, es parte de todo un programa de lavado de cerebro, ¿no? La televisión se cerró para cualquier pensamiento crítico. Entendieron perfectamente que el control debía ser absoluto. Entonces sí, la televisión en eso sí se puede decir es unánime. Un solo canto, una sola voz, un solo himno, un solo mensaje. ¿Qué es el de? El mensaje es: el sistema no se toca. Lo adjetivo podrá ser materia de algún debate. Lo adjetivo, lo sustantivo no. Y lo sustantivo es precisamente el sistema. El capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje, el obrero cómodo, el cholo barato, las exigencias ambientales disminuidas, cada día más disminuidas, las exenciones tributarias enormes para los grandotes. Le han perdonado a Telefónica hace poco 1.000 millones de soles en impuestos, le han perdonado a Panamericana Televisión 90 millones de soles, ¿no? Sí, como no, le han perdonado al 2 54 millones de soles. Claro, es el gran festín de los que cortan el jamón. Pero si dejas de pagar y tienes una bodega 18 soles, te cierran. Entonces, claro, el drama es que si este liberalismo fuera anglosajón, tú y yo viviríamos en el mejor de los mundos, estaríamos contentos, estaríamos casi aburridos. Pero el problema es que se da en un ambiente de suma corrupción, de extraordinaria corrupción. Y eso lo afea y eso lo hace insolente e insoportable. Y finalmente, es sintomático de todo lo que dices acerca de la prensa que, por ejemplo, esta quinta sentencia de Fujimori por lo de los diarios Chicha haya pasado casi desapercibida, siendo un tema tan medular también, ¿no? Con respecto a la libertad de prensa, de expresión, a derechos fundamentales. Claro. Pero ¿quién la va a comentar? ¿Mónica Delta? ¿Mi amigo Luca? ¿El señor Bulá? ¿Algunos que fueron funcionarios de diversas EPRIs? ¿Quién? A ver, es que lo que no entendemos es que el fujimorismo ha terminado en algunos aspectos imponiéndose. Ha rescatado sus cuadros y los ha vuelto a poner en circulación, con la anuencia, por supuesto, del sistema. Al final de cuentas, el fujimorismo interpretaba de un modo cabal a la CONFIEP. ¿Y crees que Keiko tiene posibilidades nuevamente en el 2016? No tengo dudas. Es una candidata con grandes posibilidades y se enfrentará probablemente a algún García o algún PPK. Desde luego que sí. Y eso nuevamente es una constatación de lo, no sé,
como dijiste tú, lo podrido que está todo, ¿no? La sociedad, para que tenga el arrastre y el apoyo que tiene habiendo vivido. De lo gris y continuista, de lo repetitivo, de lo... Aquí no vivimos, reincidimos. El tiempo es circular, no es lineal. Volvemos siempre al mismo punto. Parecemos condenados a caminar en círculos. Bueno, y de hecho parece que de eso se aprovechan gentes como ellos, ¿no? ¿Y dónde están los que no son como ellos? ¿Por qué no están en política? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta, pero más allá de eso, quizás el movimiento de la ley Pulpín permita abrir esclusas y puertas para que otras expresiones se manifiesten y surja un liderazgo que pueda ser alternativo. Este es un país en donde en los años 30 del siglo pasado tuvimos a dos grandes ideólogos de la Reforma y en algunos casos de la Revolución, que fueron Mariátegui y Guía de la Torre. Y tuvimos una tradición intelectual muy importante alrededor de ellos. Amauta fue un hito para América Latina, no solo para el Perú, la gran revista de Mariátegui. Y no hay dudas de que hasta que se convirtió en, digamos, misionero del panamericanismo norteamericano, Guía de la Torre fue un personaje importantísimo, ¿no? ¿Dónde se ha ido esa gente? ¿Por qué no hay recambio? ¿Por qué no tuvieron herederos? ¿Por qué no nos dejaron nada? ¿Por qué no podemos volver a esa tradición? Esa es una tradición intelectual importante. La inteligencia del Perú fue una inteligencia de izquierda y progresista. ¿Por qué no reconstruir eso? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no acometer esa gran tarea? Y ahí viene el problema de la prensa. Estamos aplastados por ella. Estamos de verdad secuestrados por ella. Entonces sí, que surjan nuevos proyectos, que lo digital se imponga, que Internet barra con muchas tradiciones, que el papel no sea el único formato. Se necesita un gran cambio, pero para eso se necesita soñar. Lo más horrible que le puede pasar a un país como el Perú es no tener ya ningún ideal. Y digamos, el pensamiento conservador ha logrado un gran triunfo con eso, ¿no? Le ha arrebatado a mucha gente la posibilidad de soñar y los ha obligado en fin, a la grisura del día a día, ¿no? A la caverna, todos los de la caverna. Sí, pasan días iguales sucediéndose. Parece de Neruda el asunto. A la caverna y a lo más primario, que es comer, dormir y ver tele. Pero necesitamos un gran cambio, un gran bofetón. Y yo tengo la esperanza, al margen de los lamentos, de que sí surja un movimiento. A mí me ha producido una gran esperanza el movimiento de Podemos. No sé si llegan al poder, de repente no llegan al poder, pero el que haya surgido de la nada, de la calle, de una suerte de federación de indignaciones en toda España, un movimiento como Podemos me hace pensar que no es imposible, que sí podemos, que podríamos si lucháramos más juntos, ¿no? Eso al parecer es lo que está sucediendo, al menos con esto de la ley Pulpín, ¿no? Y por lo, digamos, un poco el acercamiento que tengo a estos diferentes grupos, lo que ha hecho que el gobierno lo defienda tan tercamente es justamente despertar a conciencia de estos jóvenes
que esto va más allá de la ley Pulpín, pues, ¿no? Que esto va justamente hacia cuestionar el sistema, y es a cuestionar los 40 regímenes especiales, es a cuestionar su propio futuro económico, su propia calidad de vida, claro, y la forma en que se hace política, ¿no? O sea, este podría ser ese despertar. Esperemos, ojalá, crucemos los dedos y trabajemos. Gracias. Gracias a ti, Claudia.